Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en esta segunda clase de biología para primero medio. Me presento para aquellos que todavía no me conocen. Mi nombre es Esteban Ponce y voy a ser su profesor guía en esta aventura. La clase pasada habíamos comenzado a ver un poco lo que era el estudio de la biología y específicamente nos ahondamos en algunas teorías científicas, no científicas y las primeras evidencias que tenían que ver con los fósiles y la anatomía. Para la clase de hoy te voy a pedir que tengas, al igual que la anterior, tu cuaderno a mano, tu lápiz, tu goma y tu libro de biología de primero medio. Entonces, comencemos. Lo primero que vamos a ver es un pequeño resumen de la clase anterior. Para esto yo les había dejado algunas actividades pendientes. La primera de ellas era que vieran si existían yacimientos de fósiles en su región y que cuáles eran, y que me enviaran algunas de sus respuestas al correo para poder irlas viendo. Dentro de las respuestas que me llegaron, la que más se repite y que los felicito por haberlo buscado es la de los yacimientos de la región de Magallanes. Resulta que en el año 2013 se encontraron en el Cerro Guido, cercano a las Torres del Paine, aproximadamente a 120 kilómetros de la ciudad de Puerto Natales, en la región de Magallanes, uno de los yacimientos fósiles más grandes con restos de hadrosaurio. ¿Cuál es la gracia de este hadrosaurio? Que es un dinosaurio endémico de América. ¿Qué significa que sea endémico? Que solamente se formó acá en América, que no pudo haberse formado en otro lugar del mundo. Pueden buscar más información sobre el hadrosaurio, se escribe con H al principio, pero como uno de los datos más curiosos sobre este dinosaurio es que era herbívoro y tenía cerca de 2000 dientes en su mandíbula. ¿Se imaginan para qué un dinosaurio podría necesitar 2000 dientes siendo que es herbívoro? ¿Qué clase de cosas comerían? Se los dejo por si lo quieren buscar. La segunda tarea pendiente era el desafío mental de la página 24. Aquí nos motivaban a poder analizar e interpretar ciertas evidencias que nos presentaban. El primer par correspondía al brazo de un humano y a la aleta de un delfín. El segundo par correspondía a la ala de un murciélago y a la ala de un pelícano. La primera pregunta nos decía, compara y describe la organización de los huesos de las extremidades de estos animales. ¿Reconoces algún patrón? Nos presentaban 4 huesos, que son el A, el húmero, B, el radio, C, el cúbito y D, los huesos del carpo. Si tomamos el primer par, podemos reconocer ciertos patrones similares si acotáramos el brazo del ser humano y lo comprimiéramos. De tal manera que los huesos nos van quedando en una disposición muy similar a como es tanto la aleta del delfín como el brazo del ser humano. Nosotros lo habíamos visto esto en la clase anterior cuando explicábamos lo que eran los órganos homólogos. Los órganos homólogos son aquellos órganos que tienen estructura interna similar, que lo podemos ver en la imagen de la página 24, cuando comparamos el brazo del humano y la aleta del delfín, notamos cierta similitud, pero que su función es distinta. Si nos fijamos, la mano del ser humano no tiene membranas entre medio de los dedos. ¿Por qué? Porque eso nos permite a nosotros generar la movilidad que necesitamos para poder manipular los objetos con los que interactuamos. Por otro lado, la aleta del delfín necesita de esta membrana para poder impulsarse en el agua y poder adquirir mayor velocidad. Esto le permite mayor dinamismo dentro del movimiento del delfín en las corrientes marinas. Pero si nos fijamos, la estructura de estos huesos, de estos 4 huesos que nombramos, se encuentran ahí presentes. Entonces, ¿qué patrón encontramos acá? Que efectivamente tenemos los 4 huesos, pero dispuestos de una manera mucho más compacta en la aleta del delfín que en el brazo del ser humano.
Por otro lado, en el segundo par tenemos la ala del murciélago y las alas del pelícano. Ambas son alas. Ambas funciones tienen la de volar, la de impulsar el animal por los aires, de que puedan planear, desplazarse, pero su estructura ósea es mucho más compleja que eso, ¿ya? En el caso de estos órganos, nosotros habíamos hablado que eran órganos análogos y que aquí la función del órgano era la misma, pero que su estructura era distinta. Si se fijan, el ala del murciélago es mucho más membranosa, es más filamentosa. Por otro lado, el pelícano, sus alas están formadas por huesos un poco más sólidos y con plumas. En la segunda pregunta nos decía que infiriéramos a qué se deben las semejanzas y diferencias en la organización de los huesos de las extremidades de estos animales. Como nosotros estuvimos viendo en la clase anterior, la principal diferencia que se puede llegar a dar es por la adaptación. ¿Por qué? Porque el humano se adaptó a un entorno completamente distinto al que habita el delfín. Eso llevó a que de una especie, de un ancestro común, surgieran dos nuevas especies. Cada una de estas se tuvo que adaptar a su entorno. Y eso generó que la disposición de estos huesos fuera cambiando a través de los millones de años. Por otro lado, el murciélago y el pelícano, al tener ambos la misma función, pero una distinta estructura, nos da la evidencia de que teníamos dos especies completamente distintas, pero que se encuentran en entornos similares. Por lo tanto, como se encuentran en entornos similares, tienen que evolucionar de manera similar para poder adaptarse a ese entorno y poder sobrevivir. En el primer caso, en la primera pareja, una especie se separa en dos para poder adaptarse y sobrevivir. En el caso de la segunda pareja, dos especies distintas tienen que adaptarse al entorno de la misma manera para poder sobrevivir. Si te queda alguna duda todavía con respecto a esta actividad, no dudes en contactarte conmigo vía mail. Los estoy respondiendo casi todos. No, todos. Entonces nos quedaban algunas evidencias pendientes de la clase anterior para poder concluir con lo que son las evidencias que tenemos nosotros en torno a si la evolución es un proceso que se ha ido dando a través del tiempo. La siguiente evidencia que vamos a ver corresponde a las evidencias biogeográficas, es decir, cómo se distribuyen las especies en el entorno en el que habitan. Entonces, nosotros sabemos que hay algunas especies que están presentes en un lugar, pero en otro no. Esta es la pregunta clave, la idea clave de la biogeografía, que es una rama de la ciencia que estudia cómo se distribuyen geográficamente en un espacio las distintas especies, la diversidad de especies. Para eso nosotros vamos a ir trabajando con el desafío mental que te proponen en la página 26. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este desafío? Formular una hipótesis y valorar el aporte de algunos científicos para comprender el mundo general. Ya. Entonces, en esta imagen a nosotros nos proponen tres etapas distintas del planeta. La primera de ellas, una de las formas más primigenias de nuestro planeta, es hace 255 millones de años. Como ustedes recordarán, en ese entonces, todos los continentes se encontraban unidos, formando lo que se conoce como Pangea, una sola tierra, y estaban rodeados por un solo océano, que es la Panthalassa. Posteriormente, con el paso del tiempo, 100 millones de años después de la formación de Pangea, esta se divide en dos enormes continentes. Teníamos la Eurasia, que se encontraba al norte, y Gondwana, que se encontraba al sur. Y posteriormente, cerca de 80-90 millones de años después,
se van extinguiendo los dinosaurios y la disposición de los continentes es un poco más parecida a la que tenemos hoy en día, ¿ya? Pero India todavía se encontraba separada de Asia y las Américas todavía no se unían. Entonces, ¿qué son los datos que nos proporcionan en este desafío mental? Que existe un tipo de aves denominadas comúnmente como aves corredoras, ¿ya? Las aves nosotros las vamos a dividir en dos grandes categorías, las aves corredoras y las aves voladoras. Como sus nombres los dicen, las aves voladoras son aquellas que pueden desplazarse por los cielos, y por otro lado, las aves corredoras son aquellas que sus alas no tienen la fuerza para poder impulsar todo su cuerpo y tuvieron que desarrollar sus patas para poder desplazarse y poder sobrevivir. Dentro de estos ejemplos, como nos muestran acá, tenemos el avestruz, que se ubica en África, el ñandú, que se ubica en América del Sur, y el lemú y el casuario, que se ubican en Australia. Entonces, les voy a dejar como desafío que formulen una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una primera idea, una primera aproximación a una teoría. Les voy a pedir en primer lugar que trabajemos con el método científico, es decir, que primero formulen nuestra pregunta de interés, que reúnan información en torno a ella y que contrasten si esta información se acerca a los resultados que te están presentando acá. ¿Qué resultados te están presentando acá? Que estas 4 especies de aves están ubicadas en distintos lugares del planeta. Entonces, en torno a eso, van a formular una hipótesis que nos explique por qué en diferentes continentes habitan especies de aves corredoras que, aunque son distintas, tienen características semejantes. Y también van a buscar cuáles son estas características que tiene cada una de estas aves. ¿Cuáles eran? El avestruz, el ñandú, el emú y el casuario. Todas aves no voladoras. Posteriormente, para ir terminando este desafío mental, van a nombrar y describir algunas ideas que haya aportado Alfred Wegener acerca del movimiento de los continentes y van a valorar cuál era la importancia de la teoría de Wegener en lo que estamos trabajando nosotros ahora, que es la distribución geográfica, la biogeografía. Al igual que para la tarea anterior, las respuestas las voy a estar viendo en mi correo y además, si llegan a tener la oportunidad, pueden ir dejando sus preguntas también cuando suban el video al canal del YouTube y yo voy revisando el canal y si puedo los voy respondiendo ahí mismo. Entonces, nuestro amigo Charles Darwin fue una de las personas que concluyó que aquellos organismos que viven juntos en una determinada área tienden a evolucionar de manera similar, que es como lo que yo les comentaba, por ejemplo, del murciélago y del pelícano, que la función de sus alas era volar. ¿Pero para qué? Porque su entorno, como estaban en un entorno similar, les exigía que si no evolucionaban de esa manera, se iban a extinguir. Pero también Darwin descubrió que cuando algunas poblaciones de especies quedan separadas de otras, tienden a evolucionar hacia formas diferentes, con lo que se puede iniciar un proceso de formación de nuevas especies, o, como lo llamó Darwin, especiación. Y este es un concepto clave para la teoría de la evolución, sobre todo con lo que estábamos viendo nosotros del ancestro común. ¿Por qué? Porque esta especiación surge a partir de un solo ancestro común. Este ancestro tuvo que irse adaptando de distintas maneras. Esta especie original tuvo que adaptarse de distintas maneras para poder acostumbrarse, valga la redundancia, al entorno en el que vivía y así evolucionar para poder sobrevivir. Otra de las evidencias que vamos a ver nosotros es la evidencia embriológica, es decir, el desarrollo de embriones. Para contextualizarlos un poco, tenemos que comprender de dónde surge todo esto. Y no es sino que en el siglo XIX
alrededor del año 1840, el biólogo alemán Ernst Haeckel comparó el desarrollo embrionario de distintos animales, es decir, cómo los embriones de estos animales se iban desarrollando, y observó que hay ciertas semejanzas que van desapareciendo según el proceso va avanzando. Por ejemplo, todos los vertebrados poseen arcos branquiales y cola cuando son embriones, pero a medida que avanza el desarrollo, algunos animales conservan estas estructuras y otros las van perdiendo. Los arcos branquiales son estas branquias que poseen algunos animales acuáticos que les permite ir captando el oxígeno que se encuentra disuelto en el agua y por lo cual pueden hacer su proceso de respiración celular. Pero no todos compartimos eso, ¿ya? Que yo sepa, los seres humanos no podemos respirar abajo del agua, no de manera natural. Entonces, esta es otra evidencia de que en algún momento tuvimos un ancestro común. Pero Haeckel, debido a la carencia de formas para poder evidenciar sus hallazgos, concluyó incorrectamente que durante el desarrollo embrionario, las especies que descienden de un ancestro común se muestran ordenadamente las transformaciones que se han ido acumulando en el proceso de evolución. Esto significaría que, por ejemplo, durante el desarrollo embrionario de un ser humano aparecieran algunas formas semejantes a las de un pez o a las de un ave, incluso a las de algún reptil o anfibio. Haeckel también creía que las especies evolucionaban hacia formas más perfectas, y si recuerdan de la clase anterior, estos antecedentes corresponden a lo que nosotros habíamos estudiado como el transformismo, donde se aceptaba que las especies podían cambiar, pero que cambiaban de una forma inferior a una forma superior. ¿Ya? Todavía no estaba basado en evidencia científica. Esto generó que durante mucho tiempo se pensara que el desarrollo de los organismos embrionarios iba desde formas de organismos muy simples hacia formas de organismos más complejos, sin tomar en cuenta que todos los organismos, tanto un pez como un ser humano, son extremadamente complejos en su composición biológica. Tenemos que tener esta premisa siempre presente: todos los organismos vivos son organismos complejos. Pero en el caso de Haeckel, como su desarrollo de la ciencia no le permitía más, solamente tomaba el desarrollo a través del transformismo, es decir, desde organismos simples a organismos complejos. Si eso nosotros lo lleváramos a alguna escala, podríamos tomar la escala que aparece en el lado derecho de la página 27, la letra A, en donde nos muestra cómo va esto de manera lineal, es decir, los peces evolucionaban en seres anfibios, los anfibios en reptiles, los reptiles en aves y las aves en mamíferos, que ya era una forma mucho más compleja y avanzada. Pero nosotros sabemos que no es así, ¿ya? Nosotros cuando nacemos no nacemos peces, nacemos humanos, ¿ya? Y hay algunos rasgos de otras especies que sí pueden estar presentes y que se van perdiendo, pero no significa eso de que primero somos peces en nuestro desarrollo embrionario y después vamos evolucionando dentro. No, nuestro código genético, que es lo que vamos a ver a continuación, ya nos dice cómo tenemos que desarrollarnos, cómo nuestro cuerpo se tiene que desarrollar. De hecho, hoy en día está demostrado que las especies evolucionan a partir de ancestros comunes, que es lo que hemos venido hablando todo este rato. Y lo hacen de manera ramificada, es decir, que de una especie nacen varias, no solamente nace otra superior. Y no linealmente, como lo había propuesto Haeckel. Entonces, por ejemplo, de una misma línea nosotros tenemos distintas aristas, que de ahí van los peces, los anfibios, reptiles, aves, mamíferos, pero no que todos están directamente entrelazados en una sola recta, ¿ya? Imagínenlo como un candelabro, donde la línea principal es el proceso de evolución y todos los
Todas las ramificaciones que tiene son las especies posteriores que han ido saliendo, pero que no están conectadas directamente una con otra, sino que a través de este eje central que es nuestro ancestro común. Pero a pesar de los errores que cometía, Haeckel también hizo importantes contribuciones a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la embriología, la zoología, que es el estudio de los animales, la botánica, y también se le considera como uno de los fundadores de lo que es la ecología. Entonces, si bien algunas de sus teorías, de sus hipótesis, no estaban bien formuladas, dado lo que les podía entregar la época, no todo lo que postuló fue erróneo. ¿Qué es lo que generalmente pasa con la ciencia? Recuerden que la ciencia no es exacta y siempre va evolucionando en torno a sí misma. Por eso año a año van saliendo descubrimientos nuevos que van complementando los que ya están. No es que uno destruya a otro, sino que se van complementando. Esa es una de las maravillas que tiene la ciencia, ¿ya? Que nunca dejas de descubrir, nunca dejas de complementar lo que ya sabes. Pasamos entonces a la página 28 con lo que es la última evidencia que vamos a ver nosotros y una de las más complejas, donde me voy a detener un poquito, que es la comparación de algunos ADNs y proteínas. La molécula de ADN, nosotros sabemos, porque ya lo hemos visto o lo deberíamos haber visto, es la molécula que se encarga de entregar toda la información que nos codifica cómo somos. El ADN significa ácido desoxirribonucleico. ¿Por qué? Porque posee grupos funcionales ácidos, como ustedes van a ver en química orgánica más adelante, y además posee un azúcar muy específica que se llama desoxirribosa. A diferencia del ADRN, que es el ácido ribonucleico, que ahí el azúcar es la ribosa, ¿ya? Detalles sutiles, pero que generan un impacto muy fuerte en lo que es la estructura de estas moléculas. Y son los encargados de transmitir la información genética, particularmente de cada individuo. Todos tenemos un ADN distinto a otro. Estadísticamente es imposible de que una persona tenga el mismo código genético que otra persona. Esta información de nosotros está codificada en los genes, que son fragmentos en el ADN. Son estas líneas que unen las dos hélices, ¿ya? Y que podemos ver en la imagen de la izquierda de la página, si no me equivoco, la 28, sí, 28. ¿Ya? Estos genes se expresan a través de la síntesis de proteínas. Estos genes les dan la orden a algunas glándulas de que generen ciertas proteínas para ir dando ciertas instrucciones al cuerpo. Ya cada una con una función en específica, muy ordenadas y con una secuencia lógica que permite que nosotros podamos existir. Cada gen, como nosotros vamos a ir viendo más adelante, es una secuencia de nucleótidos. Si alguno de estos conceptos no te queda claro, anótalo y buscamos la definición. Y son los genes los que, en última instancia, determinan todas las características de un individuo, porque codifican la secuencia de estos aminoácidos que conforman una proteína, y estas son las que dan las características únicas de cada organismo. Los biólogos moleculares se han dado cuenta de que organismos de distintos grupos, como por ejemplo animales, vegetales, hongos o bacterias, comparten algunos genes. Esto es evidencia, como lo hemos visto con todas las otras evidencias, de que poseemos un ancestro común. ¿Cómo es posible de que todos, siendo de reinos distintos, de especies distintas, compartamos genes si no venimos de una misma especie? El ejemplo más común para poder trabajar lo que son las evidencias moleculares son los famosos genes Hox o los genes homeóticos. Estos son prácticamente los mismos en todos los animales.
lo que indica que son genes muy antiguos, presentes ya en un ancestro común, que dio origen a todos los organismos de este reino. Para que se vayan dando una idea, igual me gustaría que lo busquen un poco, los genes Hox están en todos nosotros y nos dan, cuando el embrión empieza a desarrollarse, la forma que va a adoptar nuestro cuerpo, la morfología. Están encargados de determinar la morfología entonces de cada especie. Y hay algunos genes Hox que son similares en algunos aspectos entre las distintas especies. Y eso es lo que estudia, la, la biología molecular. Los científicos saben que los genes sufren cambios, los genes siempre van mutando cada cierto tiempo. Si nosotros contáramos las diferencias en los genes entre dos especies o dos grupos distintos, podemos averiguar su parentesco y el tiempo aproximado de su separación. Como sabemos cada cuánto tiempo van sufriendo estas mutaciones, podemos extrapolarlo, es decir, llevarlo hacia atrás o hacia adelante, y poder ir viendo por este medio qué tan parecidas son las dos especies y a qué ancestro común pertenecen. ¿Por qué? Porque si tengo dos especies que han mostrado la misma mutación en este gen periódicamente, nosotros podemos saber en el tiempo en que ambos compartían el mismo gen y nos va a dar un match, un acierto de que ambas especies provienen de un mismo ancestro. Es de aquí que, por ejemplo, el ser humano y el ratón tienen aproximadamente un 80% de similitud en su información genética. Este porcentaje es una prueba de que somos ramas de un mismo árbol evolutivo. Ambos pertenecemos a la categoría de lo que son los mamíferos, ¿ya? Pero es este 20% de diferencia en nuestro código genético lo que genera la diferencia de las especies. En segundo medio lo vamos a estudiar más a fondo cuando veamos genética y te vas a dar cuenta de que nuestro código genético tiene mucha similitud con especies de otros reinos, incluso con algunos vegetales. Entonces, un cambio en un gen puede generar un cambio muy brusco en todo lo que es el desarrollo de la especie. Les voy a ir dejando como último desafío que hagan la actividad de la página 28. Esta es un poquito más compleja, ¿ya? Y quiero ver qué tanto pueden sacar información ustedes de lo que se les presenta ahí. ¿Ya? La idea de esto es poder analizar la información que les va a presentar el texto sobre los genes Hox y que posteriormente puedan analizarlo. Para eso les entregan el código genético, el orden de los genes de dos especies, que son la mosca del vinagre y del embrión de un ratón. Y la idea es que ustedes puedan comparar e interpretar algunos hechos que se presentan ahí que les van a ir preguntando. Entonces, ya para ir dando un poco de cierre a lo que fue la clase de hoy, tenemos las últimas evidencias de la evolución, que son la distribución geográfica, que nos dice que según dónde se encuentra una especie, es cómo va a evolucionar. Si una especie se encuentra en dos lugares distintos, van a evolucionar para adaptarse al lugar en el que se encuentran, y que esto es una evidencia clara de lo que es el ancestro común. Por otro lado, también vimos las evidencias embriológicas, en el cual hablábamos directamente de esta ramificación desde nuestro ancestro común hasta el día de hoy, y como todas las otras especies han ido surgiendo a partir de esta. Vimos que fue el señor Haeckel el que propuso esta primera teoría, basándose un poco también en lo que entregaba la época sobre el transformismo. Y que si bien habían algunas conclusiones incorrectas, Haeckel fue un aporte muy importante a lo que es la biología actual, dentro de algunas ramas como la embriología, zoología, botánica o la misma ecología, que vamos a ver nosotros más adelante. Y finalmente vimos las evidencias moleculares,
cómo el ADN, cómo esta secuencia que tenemos en nuestras células nos va entregando evidencias no solamente de los rasgos que tenemos nosotros, sino de los rasgos en común que mantenemos con otras especies y cómo nuestro código genético es básicamente una huella digital que nosotros podemos utilizar para mirar hacia el pasado y ver cómo estas huellas encajan con otras especies que nosotros hoy en día podríamos decir imposible que tengamos la misma información genética o similar. ¿Ya? Como era, por ejemplo, el caso del ratón, que ahí les decía que compartimos el 80% del código genético del ratón. Eh, Eso, ¿ya? Ha sido un placer poder estar nuevamente con ustedes. Que tengan una muy bonita semana. Sus dudas las voy a seguir respondiendo al mismo correo, ponce@cmch.maristas.cl, y los espero la próxima semana. Que tengan una muy buena semana nuevamente, y espero que todos se encuentren muy bien. Sin más, me despido. Nos vemos.